Hola, aquí estoy pues y no precisamente en un estudio, pero tengo el agrado de abrir una ventana de la ingeniería civil estructural e hidráulica a través de la internet para compartir programas de cálculo y para poner a disponibilidad todo tipo de herramienta para el trabajo de la ingeniería con un manual digital de ingeniería civil que contiene todos los elementos necesarios para el trabajo, prescindiendo absolutamente del papel como fuente de información. Ahí se tienen herramientas, programas de cálculo, normas, base de datos, flujogramas, tablas, valores, todos aquellos recursos de cálculo y diseño en diversidad de áreas de la ingeniería civil para la ejecución de obras y proyectos y construcciones. Así que les saludo pues con mucha deferencia a mis amigos y colegas todos. Soy el Samuel Galdona, ingeniero civil de Venezuela, y me presento en esta exposición con un breve recorrido fotográfico como testimonio de veracidad y de confiabilidad que respaldan todos estos programas, en este caso la resolución de armaduras planas conocidas como CERCHA, como constancia de que aquí no se improvisa. Y me he permitido hacer una reseña fotográfica muy breve de mi trayectoria profesional a fin de darle soporte a este material. La historia comienza acá en el año 1981, en el mes de diciembre, cuando recibí de manos del rector y demás autoridades académicas de la Universidad Central de Venezuela el título de ingeniero civil y las menciones en las cuales egresé, ambas inclusive estructura e hidráulica, y también muestro la tarjeta profesional allá conocida como el carnet del Colegio de Ingenieros de Venezuela. La historia de trabajo comienza también acá en esta obra emblemática que es el complejo hidroeléctrico de la represa del Guri en Venezuela, la más grande de América Latina, con dos casas de máquinas de 10 unidades cada uno. Aquí está Casa de Máquinas uno y 2. Yo fui destacado en esta obra en el año 83 en la etapa final como la sobrelevación del embalse a la cota 70 metros sobre el nivel del mar, y fui asignado al área del aliviadero. En esta foto aparezco sobre el viaducto de construcción que está acá, que es un recurso constructivo que es imprescindible para poder, digamos, desplazar aquellas grúas gigantescas para toda la actividad de ejecución. Esa fue tomada por el fotógrafo oficial de la empresa, y aquí se tienen unas muestras pues, aéreas, una vista aérea del aliviadero de la presa, de que era el área que me fue asignada. Ahí mostré una flecha en el puente del viaducto donde estoy parado en la primera imagen. Ahí se ve en el aliviadero son los 9 canales en 3 tramos, y en la imagen, en la foto central, en las armaduras de la presa de gravedad, los monolitos de la presa de un tramo, los monolitos de la presa de gravedad. Sigue aquí en otras imágenes del aliviadero sobre el puente del viaducto, que muestra los canales abiertos de uno de los canales abiertos. Aquí también se puede apreciar el aliviadero con las compuertas abiertas en una toma de la obra en construcción y una toma de la obra concluida. Finalmente podemos apreciar esta toma aérea muy hermosa de la obra, donde ya no se ha sido, donde se ya no está, pues el viaducto ha sido removido, ha sido todo dispuesto para poner en operación plenamente el proyecto, y ahí se puede apreciar pues
los canales del aliviadero operando, abiertos todos los 9 canales, casa de máquinas 1 y casa de máquinas 2 en realidad generando menos energía. Estas son las líneas de alta tensión que van a patio de distribución y aquí se aprecia la hora completa, el reloj de sol, etcétera. Aquí ya entramos en materia de lo que puede ser en la vida real las armaduras planas, la cercha. Esta era una obra eh, con problemas constructivos. Allá me encuentro en la parte alta de la primera imagen que me hice tomar la foto para el testimonio y de los problemas que presentaba esta obra aquí alrededor de este nodo, que luego les comentaré. Aquí están las características de esa obra metálica. Aquí aparece una obra también muy interesante con un sistema novedoso ya registrado, patentado, que prevé que los elementos vaciados en concreto puedan conectarse luego por medio de soldaduras a otros elementos que tienen sus anillos y um, planchas dispuestas, embutidas en los elementos para recibir la conexión. Ahí estoy yo con uno de los asistentes. Aquí se puede apreciar la maniobra de montaje de una de las vigas que van a descansar en dos, en el extremo, en dos plateas, en dos bordes, anillos que inmovilizan la viga mientras los soldadores ejecutan de lado y lado las soldaduras que conectan los elementos y ya los soldadores están dispuestos y ahí aparezco yo revisando e inspeccionando la ejecución de una de las conexiones. Esta es una referencia de unos rellenos hidráulicos con geotubo para la construcción de un muelle marino de otra obra. Y aquí termina esta reseña breve del recorrido que contempla pues y muestra 38 años de evolución física de todos los trabajos y del profesional y todo. Ahí estoy reunido con unos compañeros y la imagen refleja, muestra una obra de tierra y de vialidad en la que tuve también oportunidad de participar. Este es un sticker que he hecho para mostrar las actividades que desarrollo y que presento. Son elementos para estructuración de programas y donde se ofrecen pues tareas de asesoría, inspección y desarrollo de macroproyectos multidisciplinarios y de la ingeniería pesada en la industria y también para la capacitación pues de personal y de otros profesionales. Aquí ya entramos pues en la carátula de los programas de cálculo de las armaduras planas, pero importante es preguntarnos si estamos realmente capacitados, si nos creemos realmente capacitados. Y aquí esto es un paraje de la naturaleza para la reflexión, porque estamos capacitados, pero no tenemos a disponibilidad ni la información completa requerida básica y tampoco tenemos pues las destrezas porque se han a veces quedado pues dependiendo de la memoria. La idea pues de estos programas es tener a disponibilidad de un clic en las respuestas que son más confiables e inmediatas. Estos programas de armaduras planas, aquí se muestran algunas modalidades de todo tipo. Estas son las de dos apoyos básicamente. Pueden verse con doble agua, cubiertas de techo a dos aguas, con superficies planas, con superficies curvas. Estos son aleros de techo en forma de, ¿cómo se llama? De inclinado en empotramiento, otras para soporte de tuberías y equipos cualesquiera. Esta es una modalidad para una tipo techado de una cancha de juego de pelota y una viga que arriostra y a la vez sí serviría para el soporte pues de la gradería de los espectadores. Aquí están las modalidades
de las cerchas horizontales, digamos, tipo viga de carga para grandes luces, para vigas de transferencia, para sistemas de piso, para incluso para puentes peatonales, vehiculares, todas las modalidades. Aquí se ven en general otra gráfica de dónde, hasta dónde pueden ser aplicables. Estas son una de las 20 de las 27 eh, modalidades que hay en cercha apoyada en dos apoyos en sus extremos, ¿va? Porque hay en total de estos programas 32 versiones, 27 de dos apoyos, 4 de tres apoyos y una de cuatro apoyos. Aquí se puede ver mejor esquemático la gradería techada, que en términos de práctico, pues de resolución, puede apreciarse que tienen sus dificultades porque, bueno, en la ingeniería civil el principio de estructuración más utilizado por su eficiencia, menor peso y por ende mayor economía es precisamente el de las armaduras planas o cerchas, que son metálicas generalmente, por su enorme capacidad resistente. También tiene presenta bondades constructivas y de montaje, pero pasan por el primer punto, que es su resolución y cálculo, que es bastante complicado porque toda persona entendida en la materia conoce plenamente los beneficios de utilizar esta estructuración, pero la determinación de los elementos de los esfuerzos a que están sometidos pues son realmente difíciles, engorrosos, complicados, demorados y requieren pues las destrezas y la información a la mano. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de las cerchas de dos puntos de apoyo, toda la modalidad. Aquí tenemos 27 programas estructurados, una guía, todos están indicados, tienen su índice para que la persona, el usuario, en todo momento vaya directo al caso que requiere resolver. Este es el índice 1. Aquí tenemos índice 1 de este tipo de viga, el índice 2 de las cerchas tipo 2 aguas rectas, aquí en el índice 3 tenemos las cerchas tipo 2 aguas curvas y en el índice 4 tenemos las de una sola agua inclinada. Aquí hay están pequeñas de 3 tramos, de 4 tramos, van aumentando de 5 tramos, de 6, que se van adecuando a las necesidades inmediatas del usuario y también tiene una descripción, vamos a decir, muy general de su aplicabilidad ideal, ¿no? Aquí tenemos, todos son absolutamente genéricas, pueden dar respuesta inmediata a las necesidades del usuario, tanto en su geometría como en su condición de carga, que incluye no solamente la variabilidad de las cargas distribuidas uniforme por tramo, sino la aplicación de cargas puntuales en cualquiera de los nodos, en cualquiera de las distancias, y eso le da pues una versatilidad y una utilidad enorme, porque esto en realidad es el producto de 15 años sostenidos de trabajo digitalizando todo para tener a la disposición del ordenador los elementos de trabajo, y tuve ocasión pues de visitar por supuesto la internet para apoyarme en ello, y pues, hay una cantidad extraordinaria pues, de trabajo muy interesantes, muy útiles, pero no tenían esta, digamos, esta forma directa pues de abordar la materia y los puntos, y no tenía, sobre todo porque me encontraba con 100 o 150.000 opciones de respuesta, y de verdad que era bastante dificultoso encontrar algo que se adecuara en una forma, si se quiere, hasta caprichosa. Porque, por ejemplo, sirven para
cubiertas yo digo que de repente sirven para la cubierta de un taller o de un hangar de aviones. Y si de pronto, aparte de los pesos distribuidos por razones de cubierta y cargas de viento, etcétera, se requiriese de algún punto de la armadura aplicar una carga puntual, decir aquí o algo, para alzamiento pues de motores o soporte de equipos de mantenimiento, pues me encontré que no lo hacía y me dediqué pues entonces a aplicarlo en estos programas para uso personal, en principio, y después para, bueno, ponerlo a disposición de todos aquellos ingenieros y colegas y aún arquitectos que son muy atrevidos en algunos de sus diseños y en algunos de sus planteamientos que requieran la asistencia y el apoyo de un ingeniero estructural, pues por aquí ya pueden resolverlo por cuenta propia. Este fue el último programa, el de la hoja 27, que es muy interesante porque esta es una armadura ideal para techo de garaje, cubierta de vehículos, también para techados en voladizo y en aleros para también soporte de tubería, etcétera. Eso lo buscamos. Si este fuera el caso, vamos a la hoja 27 directo. Fíjese que el índice nos permite, aquí está. En esto es lo que lo llamo un cuadro de datos de ingreso de variables. A la izquierda en el nivel superior se meten todas las variables, altura de columna de cada lado, tiene la versatilidad de jugar con todas las condiciones que se requiera por el usuario, pendiente del techo, altura de cada lado, extensión del alero, tipo de carga, distribuida o no. Tiene notas internas que orientan al usuario en el manejo de las variables y su disposición, y aquí se puede apreciar, tiene mucha información adicional o específica para distintos casos en que se requiera, digamos, una determinación particular de las tensiones en las barras. Aquí estos cuadros amarillos pueden permitir determinar la altura de un punto cualquiera según el lugar donde pertenezca, y automáticamente aquí nos da, en la margen izquierda nos dan recursos de dimensionado si se parte desde cero, y después tenemos pues las tensiones internas de tracción y compresión, que son las bondades de estas armaduras planas de solo transmitir fuerzas axiales, y también pues los ángulos internos, la geometría interna completa del el elemento, con toda su información tan de ángulos y longitudes de barra, para no dejar a discreción del fabricante la interpretación y el cálculo de estos ángulos, para evitar en todo momento la posibilidad de errores, porque la determinación de estos ángulos tiene sus detalles. Y entonces si queremos, por ejemplo, buscar un ángulo aquí cualquiera el que hay en el 17, aquí este ángulo formado por los nodos 17, 18 y 19, entonces 18 será el vértice de ese ángulo, lo buscamos en la tabla donde haya un vértice en 18, y lo tenemos aquí donde estará 17, 18, 19, aquí está 17, 18 y 19, y nos da el ángulo en radianes y grados. Esto lo que permite, por supuesto, es que lo calculado, lo fabricado y lo montado en sitio sean absolutamente concordantes, para evitar pues en todo caso problemas constructivo. Y aquí, por ejemplo, en esta versión de armadura cercha de 5 tramos, hay dos versiones del mismo tipo, que el 2A y el 2B, porque la carga distribuida sobre todo está aplicada en el 2A a nivel del cordón superior, dependiendo de las características y el uso de la
estructura, y porque, mejor dicho, incide en la composición de fuerzas, en este caso que no hay montantes verticales y las cargas inmediatamente viajan en direcciones obligadas, y entonces yo separé estos de cordón superior y cordón inferior también por cargas variables de tramo y la geometría de cada tramo. Aquí tenemos entonces, estos fueron los índices de la armadura de dos apoyos, y este es justamente la carátula, ya la muestra, el sticker del manual digital de ingeniería, donde tengo dispuesto, como referí, más de 15 años dedicados a la digitalización de esto. Me quedé solamente con los libros de texto para consulta. En el manual también hay elementos para apoyo técnico de referencia y consulta. Esto permite, como mencioné, prescindir absolutamente del papel como fuente de información para el trabajo, y todo está pues a disposición de un clic. Se obtiene sin duda mayor precisión y velocidad de respuesta con un diseño normativo. En el manual hay ejercicios y problemas resueltos, pero en este momento estamos con las armaduras planas, las cerchas. Aquí están el índice de las de 3 apoyos con posibilidad de tener voladizos a cada lado. Esto de variables, de longitudes variables entre los apoyos. La hoja 1, la hoja 2 tiene los mismos tramos entre ambos apoyos extremos. Aquí están con voladizo, y esto, la hoja 3 es sin voladizo. Este es el índice solamente para las versiones. Este ya, para el que recuerda, bastante complicado, porque en materia de apoyo ya convierte el cálculo en un sistema, en una viga hiperestática, con cálculos pues que están incluidos aquí en forma automática, pero de gran laboriosidad. Aquí también tenemos la de 4 apoyos. Esto es una sola versión que es variable y es genérica para cualquier necesidad. Yo estoy convencido que un ejercicio práctico para esta presentación sería mucho mejor, más descriptivo. Entonces he hecho pues una cantidad de supuestos para ver los programas en operación. Y entonces se me ha ocurrido hacer un planteamiento de una empresa, por ejemplo, de fabricación de ladrillos refractarios, que requiera almacenar en un depósito aparte los ladrillos fabricados, y movilizarlos por medio de un sistema de cinta transportadora, que en su trazado necesariamente debe cruzar con una zanja natural, una depresión topográfica con cierto desnivel. Se propone disponer de una estructura tipo puente que sirva de soporte a la cinta transportadora, con una cierta exigencia del fabricante, y del cual asimismo se pueda colgar o aplicar cargas puntuales por debajo de la armadura en una ubicación específica, por razones, digamos, particulares, como decir una mesa de trabajo, una platea de equipos con unas características definidas que forman parte de los datos del problema. Esto lo he hecho de esta manera para, digamos, dar cabida pues a las dos tipos de cargas distribuidas y puntuales, cargas concentradas. Entonces, de los datos supuestos del ejercicio ilustrativo, el material de ladrillo refractario del banco de datos, determinamos que el peso específico del ladrillo refractario son 85 libras por pie cúbico, que se convierten en 1.362 kilos por metro cúbico, que son las unidades MKS con las que usualmente trabajamos. La altura de la pila en la cinta de los ladrillos es de 55 centímetros, supuesto para o por el fabricante, para que la cinta pueda operar, digamos, en la forma como ha sido
dispuesta y calculada y fabricada. Tiene una pendiente máxima para la cinta también de 9,6 grados. Esto quiere decir que el puente que se propone hacer tiene que tener esa inclinación y una distancia entre los apoyos 26,3 metros y un ancho de 5 metros. Todos estos datos supuestos son para, digamos, ejercitarlos, cargar, aplicar estos datos en la estructura que corresponda para resolver este caso y poder obtener los resultados que nos interesa, que son las tensiones internas de las barras, la geometría completa, los largos de las dimensiones de sus elementos y los ángulos que la constituyen. Se me ocurrió también poner, en este caso, para efectos, digamos, explicativos, una mesa de trabajo del cual se van a poner los equipos y en total van a cargar 3,6 toneladas. Tiene unas dimensiones específicas que se ponen ahí y tenemos lo siguiente. Perdón, la carga de 1362 kilos por metro cúbico por la altura de la pila de ladrillos nos da unos 750 kilos por metro cuadrado indicadores, y la estructura, la cercha, habrá de resistir su peso propio y no lo conocemos, tenemos que estimarlo y lo estimamos apoyado en un modelo matemático programado también que nos permite, con los elementos de trabajo que son esta carga activa, que es la carga de 750 kilos por unidad de superficie, y la geometría, los datos específicos de la estructura, determinar su peso propio que tenemos que incluir a la hora del cálculo. Entonces tenemos que 226 kilos por metro lineal, que provienen, aquí se indican, y lo vamos a ver, de este modelo matemático programado que es de utilización de unidades inglesas, tiene la fórmula de Trier, ahí están todas las explicaciones del caso, pero en forma directa uno ingresa aquí los valores de nuestro ejercicio y tenemos que W, como dice, que es la carga total en libra pie cuadrado, que es la carga de trabajo. Ella se traduce, pero la trabajamos en nuestras propias unidades, que esa fue, digamos, la característica de este programa para hacerlo manejable solamente ingresando los datos. A viene a ser la distancia entre las cerchas, que es el ancho de la cercha, que dijimos que eran 5 metros, y L nos dice que es la luz, la longitud de la cercha, que dijimos que eran 26,3 metros. Cuando yo salga de la celda, en la franja amarilla, donde en este momento dice 70, nos dará el peso estimado de la cercha nuestra de este cálculo para poderla cargar, y tenemos que 226 kilos por metro lineal. Eso es lo que nos reproduce aquí, 226 kilos por metro lineal, y empezamos a contabilizar, al manejar los datos de las cargas que se van a aplicar. El 1875 kilos por metro lineal será el producto de la carga activa, la carga viva, la carga de trabajo, por la separación que hay entre las cerchas, y estamos trabajando para cada cercha, nos resultan 1875 kilos por metro lineal. Los 400 kilos por metro lineal, que es un dato supuesto también para el ejercicio, son datos del fabricante, son 400, hay que incluirlos, y los 226 que acabamos de determinar nos totalizan 2500 kilos por metro lineal como carga uniforme. Ya tenemos supuesto que hay una carga de puntuales, y entonces para la mesa de trabajo, para la platea de equipo, pues con un total de 3,6 toneladas, he asumido una
8 tensores, 4 de cada lado, o sea, 4 van a estar aplicados en cada cercha, con una carga concentrada por tensor de 450 kilos. Esto permite eh, determinar las bondades de este programa. Entonces, tenemos que buscar ahora cuál es la cercha que conviene, que se adecua, y entre las que tienen la característica del problema que se requiere resolver, están todas las versiones que las vimos ya antes de las inclinadas, ¿no? De entre 23 y 24, que son las que se aproximan a la necesidad, se determina que la 23, por razones de longitud entre apoyos y por la carga, es la ideal, pero es más adecuada, y se escoge la 23. Luego, con esta modalidad, yo recurro a un esquema para poder visualizar y en este caso explicar ya qué tenemos. Tenemos el tipo de programa que vamos a aplicar, la vamos a tener en la hoja 23, y un esquema donde se muestra nuestra cercha con 2.500 kilos por metro lineal uniformemente distribuida a todo lo largo. En este caso la carga es uniforme. Tenemos que el ángulo previsto e indicado máximo es de 9,6 grados. Esto es para darle especificidad y cierta exigencia, pues, al cálculo. Y esta platea de equipos que supuesta que en la parte baja de la depresión, supongamos que hay una actividad mecánica, y que sobre esta platea pues se cuelga un peso que totaliza las 3,6 toneladas. Al distribuirlo queda de esta manera, y se nos dijo aquí arriba que está separado la platea de equipos. Dice que las dimensiones tienen un largo de 7,80 y un ancho de 5 metros, que es justamente la separación entre las cerchas. Cuando tomamos el largo de 7,80 y lo dividimos entre 3, pues nos da 2,6 metros de separación uniforme, y entonces procedemos a aplicar y a determinar nuestro caso. Más demora uno, en este caso yo, haciendo la explicación de todo lo que aparece en esta presentación, que es lo que vamos a tardar pues en obtener los resultados de este programa. Entonces, dividimos los 26,3 metros entre las 10 tramos que tiene esta armadura, y nos da un promedio de 2,65 metros de separación entre apoyos para poder dimensionarla. Aquí carga puntual no hay, cero. Aquí tampoco hay, aquí no hay. Vamos poniendo nuestra condición real. Aquí cero carga aquí, cero carga, así sucesivamente, hasta que aparecen nuestros últimos 4 tensores de acuerdo a esta característica, que son 450 kilos aplicados puntualmente. Aquí ya empezamos a poner las condiciones estrictamente particulares del caso, y procedemos ahora a aplicar la carga uniforme por tramo. Son 2.500. Lo que tardamos en ponerla en cada una de sus posiciones y conceptos. Y aquí ya tenemos el sistema cargado. Ahora tenemos que poner las condiciones particulares. Aquí dice distancia horizontal entre apoyos. Aquí esto es de un cálculo anterior. Entonces para nuestro cálculo serían 26,3 metros. Fíjense que cuando yo salgo ahora de esta celda, donde dice cierto, va a cambiar, porque el programa compara y totaliza la distancia que le estoy fijando como condición, y la distancia, digamos, particular de los tramos
y la compara, y cuando yo salga de la celda, él va a decir que eso no concuerda porque va comparando los números actuales con los que estaban antes y tenemos que establecer una correspondencia. El programa nos dice que eso es falso porque la totalización de las longitudes de los tramos no concuerda. Se nos dice que si se fija el ángulo, en caso que se fije el ángulo, entramos aquí y le decimos que sí, necesitamos establecer que el ángulo sea 9.6 grados. Entonces tenemos que acá el ángulo beta de real no aparece como 9,6 grados porque la geometría no está plenamente establecida. Venimos a los tramos y dijimos que eran en principio 265 metros eh, entre los tramos, y estamos ahora estableciendo la correspondencia de la geometría, particular aplicable. Y tenemos que 265 y los tres últimos tramos dijimos que eran 2,6, 2,6 y 2,6, que multiplicado por 3 nos da 780 de este caso. Y sigue siendo falso la igualdad de distancias. No tenemos la geometría adecuada. Tenemos que son 26,35. Tenemos, fíjense que la longitud total aquí tenemos 5 centímetros de más. Tiene la precisión del centímetro, entonces podemos decir que esto aquí, en vez de ponemos 2,64 para quitar un centímetro aquí, un centímetro aquí, un centímetro aquí. Sigue siendo falso, pero todavía dice que tenemos 2 centímetros que están sobrando. Ponemos aquí 2,64 y fíjese que interesante este programa. Todavía nos dice que tenemos 1 centímetro. Aquí 26,31 cuando aquí dice 26,30. La precisión es de 1 centímetro. Entonces al poner aquí en este tramo, por ejemplo, 2,64 y salir de la celda, nos va a decir que es cierto porque hay ya uniformidad de dimensiones. No obstante, podemos apreciar que todavía el ángulo no acusa por la geometría, el ángulo real de la inclinación de la cercha entre apoyos no corresponde porque no tenemos determinada la altura para el desnivel. Entonces, cuando tenemos 9,6 grados, aquí se nos dice que la altura según el ángulo alfa prima prefijado debe ser 4,45, y de nuestro programa de nuestro problema anterior dice 10,50. Metemos 4,45 y cuando se salga de la celda, el ángulo beta K debe ser necesariamente 9,6 grados, y efectivamente lo tenemos. Y en este momento, en pocos minutos, ya nuestra cercha ha sido determinada absolutamente, las cargas, la geometría, la longitud de las barras, y las cargas están discriminadas a compresión con el signo menos y en tracción con el signo más, tal como referí en la otra armadura. Ejemplo ilustrativo, los ángulos cualesquiera que sean. Si quiero determinar el ángulo del tramo acá, 14, 13, 15, 13 será nuestro vértice, y buscamos acá en nuestra placa, 13 es nuestro vértice, lo buscamos, aquí está, 14, 13, 15. Un momentico, vamos a ver. O 16, 13, 14, mejor dicho. Estaba leyendo mal.
14, 13, 16 o 16, 13, 14. Aquí está, 14, 13, 16, exacto. Y tenemos los dos ángulos. Acá abajo aparece una tabla para ubicación de los nodos a la altura determinada y toda la explicación. Sin duda que el usuario al momento de hacer aplicar pues esta herramienta debe conocerla en detalle. Y vieron en cuánto tiempo se determina una armadura de esta naturaleza que por supuesto en condiciones anteriores normales nos podía llevar teniendo la destreza pues un tiempo apreciable que se podía medir tranquilamente en horas con dificultades de variación pues y la precisión que se requiere para que pueda dar que sea cierto todo y sobre todo que las cargas, la estructura esté en absoluto equilibrio. Aquí les reseño lo que iba a comentar de la foto primera. Tenemos la cercha de un complejo industrial donde se trabajaba acá para una fase de fabricación de una industria y me fue encomendada la tarea de atender las irregularidades de esta estructura que se presentaron, por ejemplo, y las muestro aquí en un círculo en rojo. Pues ahí estoy yo, como había referido antes, para la foto, que considero siempre más descriptivas que las muchas palabras. Y eso fue para el récord fotográfico. Luego en el nodo podemos apreciar cuál era el detalle y entonces por la acumulación de errores, aquí leyendo la descripción, se puede apreciar que la columna del pórtico superior, que está acá, no es colineal con el montante vertical de la cercha principal del sistema. ¿Ve? Aquí se ve que viene una línea y no es colineal, y al no ser colineal por causa de las altas cargas que están ocurriendo en este nodo, ese está sujeto a una carga excéntrica que induce un momento torsor en la armadura, lo cual no, es inadmisible y se pierde la característica de la cercha, que es transmitir solamente cargas axiales. Este caso era emblemático, hubo que resolverlo nodo por nodo, desconectarlo, poner elementos temporales, haber determinado cuáles eran las cargas para los elementos temporales y de sujeción de cada elemento y el recambio de esos nodos de conexión sin desmontar la estructura, porque imagínense lo que significaba para bajar y hacerlo nuevo. El fabricante, por vamos a decir, falta de pericia y de manejo adecuado pues de las circunstancias de montaje, hizo las conexiones de manera forzada y cometiendo, digamos, irregularidades que a la larga pues tuvieron que ser corregidas. Aquí tenemos una foto aérea ya de la estructura, se pueden apreciar las dimensiones, las características del caso y la materia en la que nos podemos ver involucrados y realmente pues tenemos una apreciación exacta de dar respuesta adecuada. Fíjense que acá tenemos conexiones y la determinación aquí, lo que en un numerito pues del programa expresa la carga axial de compresión o de tracción, se traduce en elementos de gran dimensión. Aquí yo puedo mostrar otro ejemplo cualquiera donde usted, cualquiera que sea el usuario, pudiera verse, digamos, eh, invitado a participar o a resolver una temática similar, y entonces el planteamiento es ver si se pide apoyo o si se resuelve por cuenta propia. Entonces
Este es el planteamiento de cómo se abordaban a mano usualmente este tipo de cosas. Hay programas muy sofisticados y tal vez mucho más específicos de que hay propuestos realmente, pero estos son muy prácticos para resolverlo con cosas en minutos y saliendo de los cálculos y más cálculos en los que forzosamente pues teníamos que atravesar. Esta es una exposición de los elementos que tuve que atravesar para desarrollar estos programas y sin duda los esfuerzos que uno determina en una armadura son los que se requieren para luego poder diseñar y encontrar el elemento estructural capaz de eh, soportar las cargas a que está expuesta. Si puede mantenerse o preferir estar estancado en esto, es una opción, o puede también aplicar y hacer clic en este programa que eh, le he mostrado en forma sucinta y breve y, y aún descriptiva, y entonces puede obtener con estas modalidades y estos recursos, estas herramientas, velocidad de respuesta instantánea, mucho mayor exactitud total, precisión, confiabilidad total, y por supuesto eso incide en la capacidad de respuesta pues, y en el prestigio profesional. De esto se trata. Eh, He tenido pues el agrado de dirigirme a los colegas y afines que tienen que ver con la estructura, y si valora este video mucho apreciaré que le califique con un me gusta, escribe un comentario, lo comparta, se suscriba. Hay mucho más de tanto en materia estructural y como en materia hidráulica también hay bastante material para cálculo de redes, etcétera, ¿no? En este momento estoy trabajando ya terminando de, digamos, de completar los detalles y afinando la presentación de cálculos de fundaciones directas, de cargas concéntricas, cargas excéntricas, placas de fundación, y hay también para pilotaje, cálculo de cabezales, en el caso de fundaciones indirectas, pantallas, etcétera. Hay mucho más. Mantente en contacto, visita mi canal, estoy a tu orden y estoy muy complacido pues de compartir y demostrar este trabajo. Por tanto, les deseo éxito a ustedes, a todos y cada uno en su